El monóxido de carbono es un gas nocivo. Se produce a través de una mala combustión y puede matarte. Aprende a detectar las señales y evita intoxicaciones. Si la llama de tus artefactos es naranja, algo anda mal. Si tus artefactos producen manchas negras u oscuras, algo anda mal. Si estás en un lugar cerrado y tenés dolor de cabeza, te falta el aire, tenés vómitos o te sentís mareado, algo anda mal. Ante la presencia de estos síntomas, ventila el ambiente, salí de él y llama al 107. El monóxido de carbono puede matar. Mejor prevenir. Por eso, es importante que no te calefacciones con hornallas, que mantengas siempre los ambientes ventilados, que hagas revisar tus artefactos por un gasista matriculado y no instales calefones en el baño. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Un nuevo capítulo de Mother Bay buscando esas ciudades sustentables y hoy nos vamos a enmarcar en lo económico. Vamos a ver distintos conceptos como el comercio exterior y distintas cuestiones para buscar esa economía sustentable de nuestro país, de nuestra ciudad de Bahía Blanca. Hoy tenemos el agrado de estar con dos personalidades destacadísimas, la verdad, porque si diríamos todo su historial, estaríamos horas. Primero la tenemos a ella, del otro lado, Eve Adriana Herrera, que es profesional, bueno, con muchísima experiencia en gestión de compras, contratos, cadenas de suministro, con una formación académica incluyendo estudios en comercio exterior y demás cuestiones. La tenemos del otro lado. Bienvenida, Eve, ¿cómo estás? Muchas gracias, hola, muy bien. Y aquí en el piso lo tenemos a Lisandro Ganuza, que es abogado, consultor de desarrollo de proyectos y políticas públicas, experto en zonas francas, entre también un montón de otras cuestiones. Bienvenido, ¿cómo estás, Lisandro? Muy bien, muchas gracias. Bueno, los tenemos aquí en conjunto, después vamos a estar comunificando sus personalidades, porque por ahí dicen, bueno, un abogado, ¿no? Y a una profesional por ahí en comercio y demás, ¿qué pueden hacer en conjunto? Bueno, un montón de cosas. Después les vamos a estar unificando, pero primero vamos a darle un poco de contexto a todo esto que por ahí introducíamos. En principio, una pregunta un poco básica, pero como para que podamos adentrarnos. ¿Qué es el comercio exterior? Ok, bueno, ahí puedo empezar yo si quieren. Dale. Bueno, el comercio exterior en realidad, la definición básica de comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre los países, ¿sí? Es algo que existe desde el comienzo de la humanidad y que, bueno, hoy por hoy la globalización y pospandemia y demás hacen que el comercio exterior sea parte de nuestro día a día, ¿bien? O sea, surge por necesidades, sobre todo que tiene que ver con las cuestiones de diferencias que tienen los países de recursos, ¿bien? O sea, un país produce una cosa y el otro país produce otra, y bueno, vamos a intercambiar, básicamente es eso, y bueno, y hoy por hoy, digamos, tanto la importación, que es traer cosas de un lugar externo hacia el país, como la exportación, que es llevar cosas desde un lugar nacional hacia el exterior, son parte de nuestro día a día, como mencionaba anteriormente. O sea, hoy las naciones, el mundo entero, básicamente, no podría existir como tal y no lo conoceríamos como tal si no fuera porque existe ese intercambio. ¿Bien? Entonces es como un gran, digamos, concepto de lo que es el comercio exterior. Bien, ¿y cuál es la importancia para los países, ¿no? Pensando en este, bueno, yo tengo estos recursos, vos tenés los otros, de ir posicionándose, digamos, dentro del comercio exterior. Básicamente, como decía, el inicio es ese, ¿no? O sea, a mí me falta algo, vos tenés lo que me falta y vamos a empezar a negociar porque probablemente yo tenga cosas que a vos te hagan falta, ¿no? Entonces, la importancia es esa, básicamente, es poder compensar justamente, y pensémoslo de un lugar mucho más básico, ¿no? De cuestiones geográficas, que, no sé, hay países que directamente no tienen campo, hay países que tienen mucha agua, hay países que tienen una temperatura en su geografía que no le permite desarrollar alimentos. Entonces, la importancia tiene que ver con eso, ¿no? O sea, en poder abastecer y poderse hacer de aquellas cosas que son necesarias para el día a día y para el desarrollo de
cada una de las naciones y cada una de las sociedades y poder llevar a cabo ese intercambio. Así que es muy importante el comercio exterior en todo el país. En cuanto a... Sí. No, pensé que querías decir algo más, Eve. En cuanto al marco regulatorio, digo, porque, bueno, en este sistema, digamos, que podríamos ver antiquísimo, porque lo estudiamos en la secundaria y demás cuestiones, bueno, empezó a aparecer, imagino, un marco legal, ¿no?, en esto del comercio exterior. Sí, a ver. Yo te cuento un poco que el proceso que muchas veces nos supera en cuanto a cómo es el proceso de integración de bienes, lo que llaman cadenas de valor, que son los productos, y cadenas de logística, que son las que se integran. Entonces, vos tenés un mundo, la Sociedad de las Naciones no tiene más de 150 años. No es que los países que hoy conocemos hace 1000 años que estaban así y no se pueden tocar. Esto es variable. Pero estamos en un debate que tiene que ver con el comercio de arte. Puntualizo en eso, muy importante que es, y que es muy difícil de entender porque a mí me cuesta, tengo 52 años. Entonces de tocar, estamos pasando a pensar cómo debe ser el comercio y cómo te tenés que integrar. ¿Qué es lo que uno dice tocar? Pasamos históricamente el comercio, y llamarlo comercio exterior, fue fundamental. El tema que al crearse las naciones hicieron una estructura jurídica de cómo debía ser el comercio, protegieron su producción y en base a eso se empezó a hacer rígido el comercio entre los países. Porque antes los fenicios, Marco Polo, podemos nombrar muchísimos casos que vos decís, venía de China hasta Italia. Y nadie le decía, tenés que pasar por acá. Sí había aduanas, sí había distintos regímenes, sí había zonas francas, sí tenías una cantidad de cosas que hacen a todo este proceso. El comercio exterior es fundamental. Argentina ha tenido 70, 80 años de economía cerrada, con un concepto que, lo voy a decir una vez rapidito, que es sustitución de importaciones. Es un concepto viejísimo, antiquísimo, que por favor no lo nombren más, porque hoy tenés que integrarte de una manera activa. Y la Argentina está en un desafío que es cómo integrarnos al mundo, pero manteniendo obviamente eso que decía, la sustentabilidad productiva, porque en el camino tenés gente, tenemos toda una historia, tenemos una cultura productiva y eso es lo que nosotros debemos integrar. ¿Con qué te encontrás hoy? Argentina tiene 4 grandes pilares de producción para poder integrarse al mundo: energía, vaca muerta básicamente; minería, todo lo que es el NOA con el litio, y el litio ha bajado el precio, vuelve a tomar auge lo que es la región de Cuyo, básicamente San Juan, Catamarca, bueno, no escucho, pero San Juan y Catamarca, con lo que es el cobre, el oro. Y eso, fíjate que en el último mes ha superado la generación de divisas la minería a la energía por la baja del precio del petróleo. Son cosas que hay que entender porque el mundo hay que estar constante. A ver, la información es todo. Sí. Y en ese contexto hoy tenemos 2 pilares. ¿Qué otro pilar? Alimentos. Sabemos producir alimentos. Y debemos apoyar toda una economía que está atrás de alimentos y debemos tratar de integrarla al mundo. Alimentos podemos producir solamente en la región de la hidrovía o la región núcleo argentina, producimos alimentos para 400 millones de personas. Pero eso necesita tecnología. Mirá, mi club, el Club Argentino, en Bahía Blanca, con la inundación del 7 de marzo, sufrió una inundación, las canchas de rugby no se pueden jugar. Pero inundadas, agua, fueron varios días para poder sacar el agua. Hoy se está regenerando el césped, resembrando con drones. Entonces es tecnología, te lo estoy hablando en una escala chiquitita sí. A lo que debes transportar. Entonces ya hablamos, minería, energía, alimentos y servicios. Somos muy buenos en servicios. La Argentina tiene condiciones, tenemos 11 unicornios, entre paréntesis queda uno solo con sede en Argentina. ¿Por qué? Porque buscan las mejores condiciones. Ahora debemos pasar al paso. Ya tenemos identificado cuáles son los sectores, los pilares que tenemos como país. También podemos hablar de la región, dónde nos integramos y dónde jugamos. Y tenemos que pasar al concepto de, bueno, ¿cómo hacemos para integrarnos? Se han hecho avances, sí, se han hecho avances normativos. Tenemos que desestructurar esa economía cerrada, hacer una economía que pueda integrarse. Pero también debemos entender cómo son los circuitos, las cadenas de valor, pero también los circuitos productivos, porque en el medio hay que hacerlo sustentable. Y sustentable no es solamente económicamente, es también la gente. Tenemos toda una cultura de más de 100 años que debemos mantener y promover. En eso lo bajás, si querés, más a la realidad local. Bahía Blanca sufrió 2 catástrofes en los últimos menos de 2 años, muy grandes. ¿Tiene potencial? Sí tiene potencial.
Pero hay que entender una serie de cosas. Venís de una ciudad que ha tenido sopapos grandes y se puede revitalizar, se puede levantar. Tenés que entender que tenés que competir y que tenés que ser competitivo. Esto es como jugar un deporte y, a ver, quiero jugar al fútbol, voy a ir con 10 kilos de más, acabo de comer un asado la noche anterior y del otro lado tengo a Messi, De Paul, Paredes, Di María. Todos se me paran enfrente y yo voy así saliendo después de un asado. Claramente que no voy a ser competitivo. Tengo condiciones, soy mejor que todos ellos. Medio exagerado. Sí. pero en ese contexto hay que entender cuáles son las condiciones. El marco normativo jurídico que me preguntabas es el que te da las condiciones justamente para ser competitivo. Y eso no significa, hay que tratar de esquivar ese péndulo que históricamente tuvo Argentina. Cerramos todo. Esto es nuestro, no puede entrar nadie. Y vos decís, bueno, pero no existe eso de que yo te vendo al precio que yo quiero, lo que yo quiero, y vos me comprás o yo te compro lo que a mí me parece que está bien. No existe. Pero por otro lado, tampoco se abrir indiscriminadamente, porque tenés un país, tenés gente y tenés toda una cultura productiva que ha sido exitosa. A ver, la metalmecánica en Argentina ha sido buena, en la región núcleo, en la provincia de Santa Fe es un caso paradigmático. Abrir de la manera que han abierto para que ingrese maquinaria, herramienta agrícola usada, para que destruís sin darle condiciones impositivas, por más que algún amigo se ponga contento porque John Deere baja los precios, te hace a que vos tenés que buscar el esquema competitivo. Porque eso lo otro no lo hace ningún país del mundo. Pero tenemos servicios y creo que es el tema a debatir y ver cómo nos integramos servicios. Porque el gobierno actual, con una visión, podemos llamarla moderna, integradora, liberal, no entiende los servicios. Y es uno de los 4 pilares que tenemos de comercio exterior. Por eso las zonas francas especiales. Justo mencionaste anteriormente y lo llevaste al caso local, en lo de las nuevas tecnologías. Por ahí, ¿cómo ha cambiado también eso y cómo da otro contexto las nuevas tecnologías para no quedarse atrás, ¿no? En todo esto del comercio exterior. Exacto, sí. La realidad es que detrás de la posibilidad que hay de comercio exterior, la inmediatez que hay en términos de poder entender, no sé, hoy tenemos la posibilidad de comprarnos algo en cualquier lugar del mundo, o sea, tenemos plataformas como Shein, como Amazon, Alibaba, bla, 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 y uno puede ver exactamente en minuto a minuto dónde está tu compra, ¿no? O sea, y eso también te permite poder comprar del otro lado del mundo, recibirlo en tu casa dentro de X cantidad de días, que tampoco significa que vas a estar esperando que llegue un buque dentro de 60 días, sino que probablemente dentro de una semana ya lo tengas en tu casa. Y eso es posible gracias a la tecnología. No hay forma que esa normalidad que encontramos en nuestro día a día, lo mismo pasa con las compras locales y con la economía local que tenemos, se dé si no es de la mano de la tecnología. Entonces, el pilar fundamental y un poco lo que también mencionó Lisandro en términos de servicios y demás, tiene que venir de la mano de la tecnología y de la adopción y de abrazar, digamos, este momento que estamos viviendo tan disruptivo como en su momento fue la aparición de Internet, por ejemplo. Claro. ¿No? Son momentos tecnológicos que son claves y que en este caso, digamos, si pensamos hace 2 años atrás, estábamos quizás empezando a hablar de alguno quizás tenía en su cabeza un poco lo que era Machine Learning, lo que era alguna que otra tecnología, pero bueno, sabemos que la inteligencia artificial como tal, como la conocemos hoy, como lo que es parte de nuestro día a día, eso surgió el año pasado, el anterior como mucho, o sea, si está muy en boga de la tecnología. Sin embargo, existe desde los años 70, o sea, no es nuevo. Está el marco, digamos, en este momento, en la particularidad, de vuelta vuelvo al punto de la pandemia, porque la pandemia abrió en términos tanto de comercio exterior, en términos logísticos, en términos de supply internacional y sobre todo en términos de tecnología, empujó a que hoy tengamos en nuestro día a día la inteligencia artificial como parte de querer, no sé, quiero ver cómo se hornea una torta. O sea, ya no le preguntamos a Google, le estamos preguntando a una inteligencia artificial que ya hasta conoce qué gusto de tortas nos gusta. Sí. Entonces, sí. Es re loco. Eso es parte de lo que estamos viviendo, ¿no?